En este episodio investigamos los libros más vendidos en Hispanoamérica y las principales tendencias en géneros y temáticas que consumen los lectores en español. Si te interesa saber qué están leyendo los demás este 2023, este es tu episodio. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 8º episodio de la 6ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. Y bueno, en este episodio, como ya saben, vamos a hablar acerca de la literatura que está en tendencia o de moda, por así decirlo. Pero quisiera que más que como una especie de análisis de mercadeo, donde se aborda únicamente el consumo como una cuestión de números, abordáramos esto más como una forma de conocer las tendencias actuales, qué es lo que la gente está leyendo en Latinoamérica. También, de hecho, este episodio podría ser un insumo importante para los escritores, pues seguramente las editoriales latinoamericanas estarían más interesadas en publicar libros similares a estas tendencias que en otros géneros. De esta manera podríamos pensar en una especie de faro hacia dónde va caminando la literatura para que de alguna manera estemos dentro de esta tendencia. ¿Y de dónde sale la información que les comparto hoy? Bueno, he estado investigando en diferentes sitios web, todos que me den información de este año en curso 2023. Estos sitios pertenecen a periódicos, asociaciones editoriales y plataformas especializadas en la literatura. Aunque en muchos de estos sitios se repetían algunos títulos y otros pues obviamente no aparecían entre un país y otro, me quedé únicamente con aquellos que aparecían varias veces, o sea, aquellos títulos que sí eran una constante de ventas o preferencias entre los lectores de varios países latinoamericanos. ¿De qué países estoy hablando? La mayoría de fuentes que encontré me daban información de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Uruguay y obviamente pues yo también le pondré un poquito de lo que conozco en el mercado centroamericano. También es importante que no podemos dejar pasar el hecho que algunos representantes literarios y editoriales influyen sobre esas noticias que se publican ya sea en internet, en medios impresos o en cualquier otro medio de comunicación, como siempre ha sucedido, porque obviamente tratan de dirigir esas publicaciones hacia los intereses de ventas de estas empresas, ¿verdad? Que no solo contratan obviamente las noticias, sino que en algún momento también a periodistas, influencers, generadores de contenido, etc. Esto no es para nada algo nuevo, ya sabemos y tengo memoria que en algún episodio hablé de esto, pero es una práctica muy común, por ejemplo, que las editoriales paguen espacios en librerías, especialmente en las mesas de novedades, que son las más importantes, más grandes y con mayor atención en el flujo de una librería, así como los espacios juntos a las cajas, que son también los de mayor valor. Pero en fin, ¿qué encontré entonces en estas tendencias? Por ejemplo, uno de los libros más vendidos es Tiempos Recios de el peruano Mario Vargas Llosa. Como ya saben, se trata de una novela histórica sobre los intereses encontrados durante la Guerra Fría en Guatemala, mi país, y el gobierno de Jacobo Arbenz, así como las consecuencias políticas y sociales que desde entonces se están viviendo y que actualmente pues todavía repercuten bastante, especialmente en este país. Otro de los libros que son tendencia actualmente es Largo pétalo de mar, de Isabel Allende, chilena. Esta también es una novela y nos cuenta la historia del médico Víctor Dalmau y su amiga pianista Roser Bruguera. Ambos se exilian de la España franquista y cruzan a Francia para abordar el SS Winnipeg, un barco
que en la vida real, así como aparece en la novela, fue alquilado por Pablo Neruda para rescatar a más de 2.000 españoles en 1939. Insisto, esta historia es verdadera, pero obviamente la novela, que es histórica, se toma, se desarrolla en ese contexto, digámoslo así. A estos españoles se les lleva a Chile, donde son recibidos prácticamente como héroes. Esta travesía fue un largo pétalo de mar y nieve, que son palabras del poeta chileno para describir este periplo. Los españoles se adaptaron a la sociedad chilena por varias décadas hasta el golpe de Estado en contra de Salvador Allende, quien, por cierto, en la ficción fue o se convierte en gran amigo de Víctor, ya que ambos jugaban al ajedrez. Posteriormente al golpe de Estado, tanto Víctor como Rócer son desarraigados nuevamente de Chile. Otra de las novelas que están muy en boga es Los Testamentos de Margaret Atwood, canadiense. Aquí entenderán que estoy hablando de los libros más vendidos, sin importar su origen. En este caso, pues quiero decir un libro que no es originalmente escrito en español, sino traducido. En este caso, Los Testamentos es una secuela de la famosa novela futurista posapocalíptica El cuento de la criada, en donde la autora responde a algunas de las dudas que los lectores le presentaron sobre cómo funcionaba realmente la República de Gilead y el desenlace del personaje principal, Offred, o traducido al español como Defred. Luego encontré que hay otra novela también histórica que está entre los más vendidos, y se trata de Cidi, de Arturo Pérez Reverte, español. Esta se trata de una novela más, y esto lo aclaro yo porque hay muchas, sobre Ruy Díaz de Vivar. En otras palabras, el Cid, a quien los árabes llamaban Sidi. La novela, pues como ya nos lo esperamos, narra la vida de este español desterrado por Alfonso VI y las batallas por recuperar, entre comillas, el territorio en manos árabes para Castilla. Digo aquí recuperar, entre comillas, porque para la tradición histórica española, así le llaman ellos, pero se ha demostrado históricamente que realmente los árabes no habían invadido, no había realmente un movimiento militar árabe en España, y la recuperación más bien fue quitarles un territorio que antes no pertenecía a Castilla y luego integrarlo a este reinado. Otro título que está vendiéndose bastante en nuestro territorio es Caos, nadie puede decirte quién sos, de la argentina Magali Tajes. Este libro es un poco difícil de describir, ya que se trata de un compendio de textos de ficción y otros de no ficción. Por lo tanto, incluye poemas, cuentos, reflexiones y anécdotas ordenados en 5 capítulos o puertas, como le llama ella, de lectura libre, o sea, sin orden. Uno puede decidir. Ella presenta el libro como una fiesta donde se puede entrar a diferentes puertas ordenadas por colores, la puerta amarilla, la puerta verde, y en cada una se aglutinan diferentes tipos de textos sobre temas específicos, como por ejemplo el daño, la vida, la amistad, etc. Es como un paseo guiado, digamos, por la autora, que es psicóloga, para ahondar en el autoconocimiento y el desarrollo personal. Otro de los libros más vendidos en nuestra región es El diario de Eliseo, que forma parte de El caballo de Troya 11 de J.J. Benítez, quien es español. El caballo de Troya, como seguramente muchos de ustedes saben, es una saga de 12 libros donde se relata la vida de Jesús de Nazaret por un viajero del tiempo procedente del siglo XX. El libro narra lo vivido por Eliseo, quien es el segundo piloto de la operación secreta Caballo de Troya, y los 2 años y 3 meses que acompaña a Jesús de Nazaret. Durante este tiempo lo observa hacer milagros que no fueron registrados en los evangelios. De hecho, el libro parece que está, yo no lo he leído, está muy
basado en evangelios apócrifos y otras tendencias cristianas no oficiales. En fin, Eliseo tiene una misión secreta también que se revelará al final de la novela. Otro libro muy vendido ha sido La cadena, de Adrian McKinty, quien es inglés y es famoso por sus obras de novela negra. Ya tenemos otro episodio donde desarrollo a fondo qué es la novela negra y su diferencia con la novela detectivesca. Si no lo han escuchado, básicamente la diferencia es que en la novela negra el detective coquetea con el lado oscuro de la sociedad, o sea, es un detective que conoce a Lampa, que se sale de las leyes, es más como una especie de vengador, mientras que en la novela detectivesca, tipo las de Sir Conan Doyle, el personaje pues es recto y digamos que se desenvuelve o logra descubrir el problema, el misterio, únicamente pues con herramientas éticas. En fin, La cadena, de Adrian McKinty, se trata de un thriller sobre el secuestro de una niña llamada Kaylee y el rescate que le exigen a su madre, llamada Rachel. Pero además del rescate monetario, le exigen a Rachel que secuestre a otro niño a su vez. Así es como funciona La cadena, un sistema delictivo que convierte a los padres víctimas en secuestradores y al mismo tiempo hace millonarios a los delincuentes sin necesidad de arriesgarse. Sin embargo, estos delincuentes no saben que Rachel es una madre que no es una madre normal, pues es de hecho una sobreviviente que bien puede acabar con esta cadena. Otra de las obras muy vendidas en este año 2023 es la novela El pintor de almas de Ildefonso Falcones, también español. Esta es una novela ubicada a inicios del siglo XX en Barcelona. El personaje, Dalmau Sala, es un artista, hijo de un anarquista y enamorado de una joven de izquierda. Sin embargo, como artista trabaja en el taller de don Manuel Bello, un burgués católico que le abre las puertas de clientes ricos que patrocinan su arte. La novela trata de esta disyuntiva: ser fiel a su familia y a su amada, defensores de los trabajadores, o dejarse ganar por la riqueza y el reconocimiento de sus clientes adinerados. El personaje principal se está haciendo reconocido por sus pinturas que reflejan las almas de los más miserables que deambulan por las calles de una Barcelona rebelde. Estos 8 títulos son los que más encontré en mi investigación y que son definitivamente los libros que más se están leyendo en este 2023 en Iberoamérica, ya que incluí España al final también dentro de mi investigación. Sin embargo, no puedo dejar de hablar de otras tendencias que en lo personal he notado. Una de ellas es que está surgiendo o resurgiendo más bien el interés por el thriller y cuentos de terror y de suspenso. También tenemos un episodio sobre eso en este podcast, pero concretamente las obras de Stephen King siempre son muy bien vendidas, así como también las de Lovecraft, que está siendo reeditado por muchas casas editoriales. De hecho, aquí en Kazam A tenemos una traducción hecha por mí mismo precisamente sobre el llamado de Cthulhu. Cuando hablamos de Lovecraft, obviamente estamos hablando de un tipo de terror muy específico que es el horror cósmico. Pero hablando de horror cósmico, también me hago la reflexión sobre el género de la ciencia ficción. También hay otro episodio, uno muy reciente en esta misma 6ª temporada, sobre este género. Pero no podemos dejar por un lado que la ciencia ficción está retomando o renaciendo de una forma bastante fuerte en el mundo. Esto se debe seguramente a las muchas adaptaciones que las famosas novelas están llevándose a cabo en el cine y especialmente en las plataformas de streaming. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, que se está llevando a cabo en Apple TV. También, y no podemos negarlo, el tema de los alien está muy en boga debido a las noticias acerca de los ovnis o de los, como le llaman ahora, no recuerdo
ya no son ovnis, son FANI, creo que se les dicen ahora. Y sobre obviamente las noticias de información ante entes estatales de México y Estados Unidos, cuya calidad o veracidad pues no la voy a abordar acá, pero el punto es que el tema se está abordando bastante en la actualidad y creo que por eso está retomándose en parte el tema de la ciencia ficción. Tampoco puedo dejar de mencionar la importancia de los nuevos medios de difusión para la literatura, como es el caso de Wattpad. Aquí sobresalen, o yo al menos he visto sobresalir, a dos autores. Uno es Flor M. Salvador, una escritora mexicana, autora de Boulevard 1 y Boulevard 2, también llamada Después de él. Estas son novelas románticas juveniles donde los protagonistas Luke y Hazel, al menos en la primera parte, deben superar sus diferencias. Mientras él es un deportista atormentado por las drogas, ella es una buena estudiante que le iluminará la vida. En la segunda parte, Luke muere y Hazel debe seguir su vida adelante y superar el duelo, en lo que le ayuda un nuevo chico, un abogado joven llamado Harry Beckinsale. Otro título muy famoso y que salió precisamente de Wattpad también hacia el papel y las editoriales fue Heartstopper del 1 al 4. Esta es una obra de Alice Oseman. En la primera novela se aborda el enamoramiento entre estos dos chicos varones, Nick y Charlie, uno abiertamente homosexual y el otro en vías de autodescubrimiento y exploración sexual. La segunda parte ahonda el tema de la autoaceptación y en la tercera se trata de un viaje escolar a París donde los dos chicos y sus amigos exploran la ciudad y se declaran abiertamente en su relación a todos los demás. La última entrega de la novela, la cuarta, presenta las dificultades que enfrenta una pareja a largo plazo y el compromiso que requiere llevar una relación al futuro. También debo mencionar algunas reflexiones que he visto personalmente, concretamente en las ferias del libro, y esta reflexión viene concretamente de la FILGUA, la Feria Internacional del Libro en Guatemala, de este año 2023, que no hace mucho, en julio, se llevó a cabo. Por ejemplo, llamó mucho la atención, no solo a mí, sino a varios editores con los que estuve hablando durante esta feria, la presencia de los influencers y su efecto sobre la literatura. Concretamente, en aquella ocasión, una editorial llevó al youtuber mexicano Bobby Craft, quien publicó, este youtuber se especializa en publicar videos sobre el juego Minecraft, y él publicó 2 libros, El Tesoro Poderoso, ambos libros son infantiles. El Tesoro Poderoso habla del mito del viaje para buscar un tesoro, viaja en el tiempo y evita que el villano pues domine el mundo. Y el otro título es El Secreto Submarino, que también habla del mito del viaje para recolectar objetos y salvar al mundo. Estos viajes son temporales, espaciales y a una ciudad submarina donde debe encontrar el tesoro. Vale la pena mencionar aquí que cuando Bobby Craft llegó a FILGUA se rompieron récords de asistencia y de hecho de apertura fuera del horario. Creo que el día que él llegó se debía cerrar a las 9 de la noche o 10 de la noche y concretamente los de esta editorial creo que llegaron incluso a la 1 o las 2 de la madrugada esperando a que todos los niños que llegaron para que firmara los libros, autografiara los libros que compraron, pudieran pasar. También debo mencionar, por ejemplo, la presencia del presidente electo de Guatemala, Arévalo, quien publicó un libro y lo llegó a presentar y pues también hubo mucha afluencia, aunque la verdad, reflexionaba yo con otros editores, el día que llegó Bobby Craft sí fue incomparable, incluso al día que llegó el político a presentar su libro. Y aquí debo mencionar también que en la editorial Kazam A, que participó obviamente en dicha feria, el libro más vendido fue Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, del escritor Jorge García.
Esta es una compilación de cuentos de horror que recopilan la tradición oral guatemalteca con personajes populares como el Sombrerón y la Ciguanaba, entre otros. Aquí debo mencionar que pronto tendremos una sorpresa editorial con este mismo autor y un título similar al que acabo de mencionar, pero eso vendrá muy pronto. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces con toda esta información que les acabo de presentar? La primera es en cuanto a géneros literarios. En Latinoamérica, pues creo que ya resulta obvia la preferencia por la prosa, especialmente por la novela y más específicamente por la novela histórica. El género de la poesía, lamentablemente, está prácticamente en declive, pero realmente esto no es nada nuevo. Esto ya viene desde inicios o mediados, al menos, del siglo XX. No quiero desmotivar con esto, por supuesto, la escritura de poesía, pero pues sí vale la pena reflexionar por qué está sucediendo y las dificultades que enfrenta la poesía ante los lectores hispanoamericanos. Otra conclusión son las claras influencias extranjeras en la literatura del habla española y que éstas vienen usualmente del inglés, especialmente de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, que se centran en el thriller y la ciencia ficción. Esos son los dos géneros que más se están marcando del inglés hacia el español concretamente. Otra conclusión, y que me llamó mucho la atención y me llena de alegría, es que entre los libros más vendidos solamente hay uno que corresponde al autoconocimiento y desarrollo personal. Es el caso de Caos de Magali Tajes. Esto, como les digo, me sorprendió porque en lo personal hubiera pensado que de los 8 libros más vendidos, al menos 3, si no incluso 4, iban a pertenecer a este género, a este tipo de literatura. Es un tipo de literatura, no un género. Tipo de libros, porque tampoco es literatura. Pero, en fin, es interesante. Si les llamó la atención por qué me corregí y dije que no eran géneros literarios, también tenemos un episodio sobre géneros literarios y donde explico por qué el desarrollo personal no es un tipo de literatura. No es por hacerlo de menos, sino que, por resumirlo, para hacer literatura tiene que ser ficción y tiene que tener por objetivo ser un arte, ¿verdad? Manejar el lenguaje como un arte, lo cual implica también tener el objetivo de desarrollar sentimientos en los lectores. El desarrollo personal tiene otros objetivos, el autoconocimiento, el sentirse mejor, la autoexploración, pero no es un arte en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? La última conclusión a la que llego es la importancia de las nuevas plataformas como Wattpad y plataformas tradicionales como las ferias de libros, ¿verdad? Y también la importancia que todavía tienen las librerías para promocionar títulos concretos y así definir las tendencias en la literatura. Espero que este episodio, como a mí, les haya parecido interesante. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir este podcast en @casama, como @casama en Facebook, Twitter e Instagram y en TikTok como @editorialcasama. Pueden seguir también a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. En la descripción van a encontrar los enlaces a los libros que mencioné, El llamado de Cthulhu y Espantos y Aparecidos. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama